Quiero invitarles a buscar el capítulo 4 de la carta de Santiago. Capítulo 4, versículo 7. Y dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ahorita cuando lo leí no escuché ni un solo amén. Someteos pues a Dios, lo dijiste muy bajito. Resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, lo que la Biblia está diciendo es que el diablo huirá de vosotros. Amén. Pero también eso quiere decir que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y saben, nosotros somos muy ilusos muchas veces. Ilusos. Nos hacemos una ilusión poco práctica de la vida, cuando de forma constante y permanente le estamos abriendo la puerta al diablo. A veces nosotros pensamos que cuando alguien nos llama la atención es una cuestión personal. Si la hermanita, usted por favor, disculpe que ponga a mi hermano de ejemplo. Él no haga eso, por favor, porque mire, él me lo está diciendo seguramente porque hay algo en él que no lo deja vivir tranquilo si no me llama la atención. La Biblia dice: amonestaos los unos a los otros. Y cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice: te encarezco, te suplico que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero básicamente el contexto de Pablo de predica la palabra es: corrige, reprende, instruye, exhorta. Que como había dicho en uno de los temas anteriores, como Juan el Bautista, endereza el camino. Eso es lo que los profetas hacían. Eso era lo que los apóstoles trataban de hacer. Eso es lo que los ancianos de las iglesias debían hacer. Endereza el camino, corrige. Pero ¿por qué razón? Seguramente él tiene algún problema personal conmigo. Familia, Moisés dice: cuando tú protestas, cuando tú te rebelas contra Dios, te rebelas. Porque nosotros, ¿qué somos? O sea, nosotros pudiéramos, como el pastor me estaba diciendo hoy en la mañana, a veces nosotros queremos estar sentados en la silla y ser ministrados. Escuchar a alguien que también tenga palabra de Dios, que pueda hablar directamente a tu corazón. Porque nosotros, ¿qué somos? Nada. ¿Qué soy yo? Nada. Entonces, ¿saben? Es importante que nosotros entendamos que en todas las esferas de la vida, el concepto de resistir está implícitamente entrelazado con todo lo que hacemos. Si usted va a la escuela, hay puntos en la vida en que es difícil permanecer estudiando, sobre todo si trabaja, y hay momentos en que usted dice: no puedo más. Pero si resistes un poquito más, los próximos 6 meses seguramente te gradúas. Cuando una de las películas que vi hace bastante tiempo, la película Gladiador, nunca se me olvida una escena donde ellos están todos reunidos dentro del circo y el protagonista le dice: resistan. Entonces el concepto de Pablo va mucho más allá que las cosas que vemos en la vida diaria. Pablo te está diciendo: resiste, aguanta, soporta, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. En todas las cosas de la vida tú necesitas incorporar ese concepto: la resistencia, el aguante. De hecho, los hombres muchas veces se miden por la capacidad de soportar presión. Y uno de los elementos que usted puede citar para decir que alguien ha crecido en la vida es cuando ha llegado a aprender a soportar presión. Y nosotros vivimos en un mundo donde siempre estamos bajo presión. Lo otro que quiero decirte
esta carrera es una carrera de resistencia. Si tú viniste a la iglesia en el momento que aceptaste a Jesús y pensaste, Jesús va a volver ya, y si no, me voy a dedicar a otra cosa, entraste en la carrera equivocada. Y saben, Jesús cuando habla de estas cosas, Jesús dice, ¿a quién se le ocurre construir una torre sin sacar la cuenta? En otras palabras, Jesús le iba a decir a la iglesia, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no deja a padre, a madre, a hijo, a hija, por causa de mí, no es digno de mí. En otras palabras, ¿tú me vas a seguir? Alguien le dijo, Señor, te seguiré. Y él le dijo, las aves tienen guarida, las zorras, no, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, ¿cuál es la razón por la que tú estás viniendo? En ese caso, él tenía la expectativa de poder participar en el reino que Jesucristo iba a establecer supuestamente. Pero Jesús, desde el principio, le rompió las expectativas. Le dijo, no hay reino por ahora. De hecho, hay un texto donde Jesús dice, de cierto os digo que aquí, entre ustedes, hay muchos que no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y por supuesto, no estaba hablando de la venida de Cristo, estaba hablando de la transfiguración, que era un símbolo de la segunda venida. Hasta que ellos no vieron ese evento, ellos no habían tomado la decisión de vivir para Dios. Y aún después, ustedes conocen la historia, a Jesús lo dejaron como solo. La carrera cristiana es una carrera de resistencia. Por eso Pablo dice, corramos con paciencia. ¿Cómo alguien puede correr con paciencia? ¿Qué quiere decir? ¿Despacio? No. Corre. Como dice la Biblia, para que el que lea, corra. Corre. ¿Sabe por qué corre? La palabra correr representa el sentido de emergencia, de urgencia. Tienes que correr. Pero el problema es que esta carrera no se acaba pronto. Esta carrera puede durar toda tu vida. Ser cristiano no es la tarea de un día. Ser cristiano no es aquello hermoso que te pasó el día que te bautizaste. Ahí comenzó la carrera. Y nosotros a veces somos ilusos, porque no nos damos cuenta que detrás de todo esto hay un conflicto. No se trata de lo que el pastor quiere, no se trata de lo que el anciano dice, se trata, el punto final de este texto es que el diablo está luchando por tu alma. Así le dijo a Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, para sacudirte, y lo sacudió. A pesar de las amonestaciones de Jesús, fue sacudido. Por eso yo quiero decirte, acuérdate que el conflicto no es con los hermanos de la iglesia. El conflicto no son con las decisiones que nosotros tomamos en la junta. Ese no es el conflicto. El conflicto va mucho más allá, y yo no sé de qué forma hacer para que cuando tú salgas yo pueda extender esto que te estoy diciendo a tu vida. Porque no se trata de lo que pasa en la iglesia, se trata de tu vida. No venimos aquí simplemente para esto aquí, la silla, mueve, corre, levanta el micrófono, enciéndelo. No, todas estas cosas tienen un propósito. Darte un mensaje que te anime y te dé fuerza para resistir y para perseverar los embates del enemigo. Porque como Pablo dice, el día malo vendrá. Tienes que vestirte de la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, dice, estés firme. Pero no dice, por si viene. Como dicen los gringos, not if, but when. No si viene, sino cuando viene. Porque el día malo vendrá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Vamos a leer la Biblia un poco hoy. Tenga su Biblia en mano. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Aquí Jesús está hablando sobre la época en la que nosotros estamos viviendo. Y después de hablar de una serie de cuestiones que vamos a ver en un momento, en el versículo 12,
Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Es posible que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfríe? No, eso no es lo que está diciendo. Dice, el amor de muchos se enfriará. En otro lugar dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero no nos deja sin esperanza. En el versículo 13 Jesús dice, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Este será salvo. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41. Presenta lo que siguió después de esto. En el capítulo 2 vemos al apóstol Pedro dando un mensaje como Jesús lo había prometido. Ahora miren, qué interesante. Ellos iban a pasar por pruebas, por dificultades, como dice Pablo. A veces parecía que estaban derrotados y destruidos, pero estaban destruidos y derrotados a la vista de las personas de este mundo, porque en el telón, detrás del telón de lo invisible, tenían el poder de Dios a un nivel que los poderes de las potestades no tenían poder sobre esta gente. Amén. ¿Cuánto extrañamos ese poder? Y a veces le reclamamos a Dios y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Como la canción que le gusta a Emilia. A veces preguntamos, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Eliseo? ¿Dónde está el Dios de David? El Dios de Samuel. Pero la pregunta realmente que tenemos que hacer es, ¿dónde están los hombres como Elías? Esa es la pregunta. Si hoy en día la iglesia no tiene el poder que tenía la iglesia primitiva, no es porque estamos en una época diferente. No es porque Dios tiene planes diferentes. La única razón es porque la iglesia, y esto aplica a todos, y yo me incluyo, no ha tomado la decisión de vivir para Dios y de perseverar hasta el fin, como la Biblia dice, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso digo, nosotros somos ilusos. Nosotros negociamos con Dios. Nosotros ponemos en tela de juicio lo que Dios nos dice. Y estamos dispuestos a cambiar fácil nuestra fidelidad hacia Dios por cualquier cosa que nos parezca más importante en este mundo. Y es triste porque realmente nuestra vida, cuando llega a ese punto, dice que a nuestros ojos, ahora lo más importante no es la eternidad. Entonces, probablemente, a veces hemos caído en el amor se enfriará y no lo sabemos. Y lo triste es que nosotros muchas veces empezamos a tomar confianza. Como decía un amigo mío, le das el dedo, se toman el brazo. Y nosotros somos espiritualmente así. Y sobre todo cuando llega un momento en nuestra vida en que empezamos a pensar que nosotros estamos en una condición mejor que los demás. Eso es tan peligroso. Si usted en algún momento se mira un poquito mejor que los demás, preocúpese. Porque la Biblia dice, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Haya pues en vosotros este mismo sentir, el que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser el mayor y se hizo ¿qué cosa? Aparentemente el menor. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Ya después de lo que pasó con el apóstol Pedro, ahora venimos al apóstol Pablo. Capítulo 14, versículo 21 y 22. Y como Cristo hizo en aquel entonces, ahora ubica nuevamente a la iglesia. Y esa es la función de los predicadores. Traerte, tú te separas y el predicador te hace así, miren, te engancha
Eso no es una mala palabra en ningún lugar, ¿no? Ok, te enlaza y te trae de nuevo al camino. Te ubica, porque quien que va a construir una torre no se sienta primero y saca la cuenta. Si usted quiere ser cristiano, tiene que ser cristiano al estilo de la Biblia, no al estilo tuyo. Si tú quieres seguir preceptos, tú tienes que seguir los preceptos de la Biblia, no los preceptos de los hombres. Y yo siempre digo, nosotros de Dios nada sabemos. Nada sabemos. Nosotros nos creemos a veces los teólogos del universo, pero nosotros de Dios no sabemos nada. Lo único que sabemos, lo poquito que sabemos, dice la Biblia, es para que cumplamos las palabras de esta ley. Así dice. Las cosas secretas pertenecen a Dios, y las que no, que son la minoría, porque de Dios no entendemos nada, y a veces nos queremos meter en cuestiones que nosotros no entendemos. Hay una línea, una tendencia muy fuerte en la iglesia que ha dividido a la iglesia, que tiene que ver con el Espíritu Santo y con la doctrina del Padre y el Hijo. Se vuelven teólogos de la ciencia de Dios. Lo que los hombres no entienden, lo que los hombres no saben. Entonces entran en una pura especulación de si sí o si no, y el Hijo, y por qué. El Hijo no fue, miren esto fue lo último que yo escuché, porque antes yo conozco este evangelio hace 30 años. Y cuando yo entré a la iglesia, había los que decían, Cristo no es Dios, Él no es Dios. Y otros que dicen, sí es Dios. ¿Ven? No hay término medio. Ahora salió una versión nueva, un modelo nuevo, versión Reina, cualquier nombre que usted quiera poner ahí. Jesús no fue creado, fue engendrado. O sea, ¿qué significa que fue engendrado? Jesús es Dios, pero no existió desde siempre. O sea, ahí empiezan a entrar en una serie de conceptos que nadie puede explicar. Nadie puede explicar las cosas que de Dios se conocen. Él las reveló para que nosotros entendamos lo que necesitamos saber para ser salvos. Y de esto hacen un problema que divide a la iglesia, cuando el verdadero problema es perseverar en la doctrina que te cambia el carácter y te prepara para el reino de los cielos. Esa es la doctrina de los apóstoles. El amor. Dice, en esto sabéis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. En esto la gente verá que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En esto sabéis que Dios permanece entre vosotros, porque a Dios nadie le dio jamás. Dice así, nadie le dio jamás, nadie sabe quién es. Por eso el Hijo de Dios vino a manifestar su amor. Y dice, pero aunque Dios nadie lo dio jamás, si se aman los unos a los otros, si arreglan sus problemas, si la iglesia camina como un solo hombre, si la iglesia se pide perdón, si rectifica, si habla en humildad, si están en espera silenciosa de la salvación que Dios va a hacer en la vida de otro y en la tuya, dice, Dios permanece entre vosotros. Eso es lo que significa. Pero nos es muy fácil desviar nuestra atención a cosas sin importancia. Absolutamente sin importancia. Somos especialistas, pero cuando eso pasa, escúchame bien, iglesia, cuando eso pasa, dice el Espíritu de Profecía, es porque hace muchos años se perdió la piedad primitiva y sustituyeron la relación personal con Dios con doctrinas y enfoques. Eso lo dice el libro Obreros Evangélicos, en un capítulo que se llama El peligro de rechazar la luz. Así dice el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque argumentar y presentar y decir es fácil. Te aprendes el contenido y lo presentas. Pero quebrantar el corazón y entregar el corazón a Dios, esa es la tarea difícil. Esa es la que no queremos hacer. Entonces nos escondemos detrás de este tipo de cosas, pero eso no es perseverar. Perseverar es entregarle el corazón a Dios cada día. Decirle, Señor, tú eres mi Señor. Por eso la Biblia dice, someteos a Dios. Resistid al diablo. No puede resistir al diablo con conocimiento de doctrinas. Y yo defiendo la doctrina. Nadie vaya a confundirse. Yo conozco mi doctrina. No la mía, sino la Biblia, pero la que yo creo.
Mucho cuidado. De hecho, estamos predicando doctrina los miércoles. Yo creo que es muy importante. Pero yo entiendo que la doctrina tiene un propósito. Y es el propósito de enseñarme cómo perseverar para poder llegar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y no importa donde usted se vaya, yo creo que es mejor vivir en el campo. Pero no importa si usted se va al campo o se queda aquí. Si usted no logra esto, no hay victoria. ¿Cuán grave es la situación? Lucas capítulo 21, versículo 34. ¿Saben? Es fácil dejarse llevar por la corriente. Yo tengo un amigo que una vez se estaba ahogando, porque ustedes saben que hay un momento en que la corriente empieza a ir fuerte y te arrastra. De hecho, una vez estábamos en un crucero y hay un muchacho, un señor, él lo hizo intencional, se quedó dormido, abollado. No sé cómo alguien puede hacer eso. ¿Te acuerdas de eso? Que se quedó dormido, abollado y apareció allá. El hombre tuvo que venir caminando porque no podía nadar. El agua se lo llevó, y se lo llevó, y se lo llevó, y se lo llevó. Y la gente decía, no, déjalo que él sabe, déjalo que él sabe. Y se fue tan lejos que tuvo que venir rodeando toda la playa porque ya no podía venir nadando. O sea, nadó, en vez de nadar así, nadó así para poder llegar a la costa y de allá venir caminando. ¿Sabes? A veces la corriente nos lleva lejos. Es difícil nadar contra la corriente. Por eso es más fácil acomodarnos entre todos, ponernos todos de acuerdo para no hacer lo que la Biblia enseña y así nos vamos a sentir mejor, entre comillas. Lucas 21, capítulo 34 al 36. Dice allí cuán grave es la situación a la que Jesús nos está dejando enfrentar. Cuando Jesús se fue, Jesús le dijo a la iglesia, señores, pónganse el traje porque esto no va a ser fácil. De hecho, la oración dice, cuando yo estaba con ellos, yo los cuidé, pero Señor, ahora yo me voy. Te pido que los cuides del mal. Y la ilustración aquí está en Apocalipsis capítulo 12, donde dice que una mujer estaba encinta y el dragón abrió su boca para tragarse al hijo. Y a veces tú vives en un mundo que quiere tragarte. Y cuando tú eres cristiano, cuando tú tomas la decisión de ser cristiano, mi amigo, prepárate, porque tú puedes tener la seguridad de que las potestades del mundo se van a poner contra ti. La Biblia dice eso también. Mira lo que dice Jesús, cuán interesante. Lucas 21, capítulo 25. Dice allí, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de la gente, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Y ahora mire lo que dice. Desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y es fuerte porque en Mateo capítulo 24 Jesús describe algunas de esas cosas que sobrevendrían. Y Jesús dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Se dan cuenta? Porque dice, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Ayer estaba hablando con una persona que dijo, la mayor parte de los problemas que tenemos de salud no tienen nada que ver con lo que te duele realmente. Pero ¿cómo? Si me duele la columna, es que tengo un problema de la columna. Dice, no siempre. A veces tienes problemas en la cervical, pero es un problema causado por la inflamación que produce el estrés, la tensión y el miedo. Desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. A veces estamos inflamados por dentro. Y a veces tiene que ver con lo que uno come, pero a veces no es ni lo que uno come. Es el estrés, la tensión, la fatiga que produce el miedo de la expectación de las cosas que están a punto de suceder frente a nosotros. Por eso, la Biblia dice que debemos
perseverar. Debemos persistir. Debemos resistir. ¿Cuán grave es la situación? Lucas capítulo 13, porque hablamos de las cosas que pasan en el mundo. Guerras, rumores de guerra. Pero lo que realmente nos importa es lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 23. Lucas 13, versículo 23. Allí hubo alguien que se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Y esta es la pregunta que nosotros no queremos leer. Nos gusta mucho decir que todo va a estar bien, y realmente todo va a estar bien para los que aman a Dios. Porque así dice, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Pero alguien le pregunta, dice, pasando Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús dijo, no, son como la multitud de la arena del mar. Eso no es lo que dice aquí. No te preocupes, todo va a estar bien. Eso no es lo que dice aquí. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta que angosta. El otro día estaba hablando con una persona y me dijo, entré por la puerta ancha. Sí, me dijo. Entré por la puerta ancha. Y yo, pero esa puerta, es de lo que... Sí, entré por la puerta ancha. Porque es más fácil entrar por la puerta ancha. La puerta angosta es angosta. Y hay una ilustración de cuán angosto puede ser cuando Jesús dice que es más fácil que se entre un camello por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. O sea, siempre cuando hablan del camino dice es estrecho, es angosto, esfuérzate, lucha, pelea. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, tú persiste en lo que has aprendido, lucha, pelea. Y dice, desde la niñez tú has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Tú quieres ser sabio para salvación? Ve a la escritura, toma tiempo para leer cómo tú puedes tener la seguridad de que vas a ser salvo si tú no entiendes qué es lo que Dios te pide para ser salvo. Y está en su palabra. Sed salvos de esta perversa generación, dijo el apóstol Pedro. Pero Jesús dice, son pocos los que se salvan. ¿Cuán pocos son pocos? ¿Cuán pocos? O sea, cuando uno dice pocos, más o menos a qué se refiere. Por ejemplo, de los que existen hoy, del mundo entero, ¿cuántos se salvarían? 100,000. 1,000,000. Eso no se sabe. Pero hay algunos cálculos que sí podemos hacer. Por ejemplo, en el mundo antediluviano, ¿cuántas personas se salvaron? 8 de todo un planeta. Señores, 8. ¿Cuántas personas se salvaron en Sodoma y Gomorra? Y te la voy a poner más difícil. ¿Cuántas personas se salvaron en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántas? Lot y sus hijas. Yo te lo voy a apretar un poquito más. La Biblia dice que del tiempo de Noé, entiendan, lo que se dice en el Nuevo Testamento siempre está citando el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, si aquellos días no fuesen acortados, está hablando del tiempo de Noé. ¿Cuándo fue que se acortó el tiempo? En tiempo de Noé. Jesús está citando lo que pasó en el tiempo de Noé, que el tiempo de los hombres era 1000 años y ahora iba a ser 120, ¿no? Es la referencia bíblica a acortar el tiempo. Dice, nadie sería salvo. En otras palabras, Dios tuvo que acortar los días de Noé, porque nadie hubiera sido salvo, ni Noé. Y cuando ustedes estudian la historia de la familia de Noé, se dan cuenta de que hay un hijo que era homosexual. Tenía incrustado en su sistema las prácticas del mundo antediluviano. Él pasó esas prácticas del mundo antediluviano al arca. Y cuando su padre se desnudó, se acostó con su papá. Por eso fue la maldición. La maldición no fue porque simplemente vio a Noé desnudo. Ah, mira, desnudo. Mi papá, oye señores, mi papá está desnudo. Cuando la Biblia dice, no descubrirás la desnudez de tu tía, de tu prima, está hablando de intimidad sexual.
Y lo sabemos porque cuando vas a Levíticos capítulo 17, 18 y 19, dice, estas son las prácticas de las naciones a donde tú vas a entrar. Y esas personas eran los cananeos, los descendientes de Cam. Los descendientes de Canaán, que era hijo de Cam, que fue el que vio a su papá y pasó lo que pasó. Quiere decir, ahí había un hijo. Pero ¿y qué tal de Noé? ¿Qué tiempo demora una planta en crecer? Una mata de esta que produce de uva. Él sembró un viñedo y cuando el viñedo creció, hizo un vinito y se emborrachó. Y por eso el hijo lo vio como estaba. Dice, la Biblia dice, escuchen esto ahora el texto, dice, hablando Pedro sobre el diluvio, dice, en la cual 8 personas fueron salvos por agua, no del agua. Noé y sus hijos fueron salvos por el agua. Quiere decir, Dios mandó el diluvio para poder salvar a Noé, para poder extender su descendencia y que pudieran hacer el Salvador del mundo. Si no, no hubiera habido ni una sola persona. ¿Qué tal de Lot? ¿Cuántas personas se salvaron realmente en la historia de Lot? Uno, y porque el ángel de Jehová lo tomó de la mano y le dijo, si no te mueves, nada podré hacer, dice. Ustedes se dan cuenta que en la historia, él está hablando con los ángeles, en plural, pero de pronto hay alguien que habla en singular y dice, también he escuchado tu súplica. El ángel de Jehová estaba con Abraham, escuchando la súplica de Abraham. Y ahora él viene y le dice, también he oído tu súplica. Abraham le había dicho, por favor, salva a mi sobrino. Y ahora dice, sálvame, pero en mis términos. Necesito ir a esta ciudad porque si no el fuego me va a consumir. Y dice, muévete porque está amaneciendo y la hora del fuego está determinada. Y dice que lo tomó por la mano según la misericordia de Jehová para él. La esposa inmediatamente estatua de sal. ¿Y las hijas? ¿Qué traían las hijas en el sistema? ¿De dónde saca una hija a acostarse con su papá? No una, las dos. Eso era para ellas algo normal. Como Cam, así trae. Por eso la Biblia dice que Dios escuchó la oración de este justo que suplicaba, que clamaba. ¿Por quién clamaba? Por él. Suplicaba por él, sálvame de esto, porque no hay quien me salve de esto. Lean el contexto para que vean. Pocos son los que se salvan. Al pueblo de Israel salieron no sé cuántos millones y entraron 2. ¿Miren? ¿Cuántos entraron? 2. Caleb y Josué. Nadie más, ni Moisés. Caleb y Josué. Dice el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron como amonestación para nosotros que hemos llegado al final de los tiempos. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación y la paciencia de las Escrituras, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Ahí el apóstol Pablo está motivando nuevamente a la iglesia. Capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero de la misma forma que se ciega el bien, dice el versículo 8, el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es aquí, es local o en tu vida? Escúchame bien, te lo voy a llevar hasta donde va, no lo voy a apretar, te lo voy a llevar hasta donde va. Cada minuto, cada segundo de tu vida que tú no dependas de Dios, dice el Espíritu de Profecía y la Biblia, que el enemigo acepta un ataque inesperado.
ni durmiendo estamos tranquilos. A veces usted está orando, buscando de Dios y en la noche tienes un sueño extraño. Porque el enemigo no descansa. Mientras tú duermes, mientras tú trabajas, mientras tú haces lo que quieres, el enemigo no descansa. Porque sabe que tiene poco tiempo. Pero a veces nosotros no lo sabemos. O lo ignoramos voluntariamente. Pero la Biblia dice, no te canses, persevera, haz lo que hacía la iglesia, persevera en la doctrina de los apóstoles, en la iglesia, no te canses, ¿sabes? Nosotros necesitamos llevar a Dios a todas las cosas que hacemos, porque en todo lo que hacemos está Dios. Él está por detrás de todas las cosas que hacemos. En nuestro trabajo, Dios tiene un propósito con tu trabajo. En tu iglesia, Dios tiene un propósito contigo en la iglesia. En tu matrimonio, Dios tiene un propósito contigo en tu matrimonio. Y el apóstol Pablo dice, nosotros recibimos golpes de todas partes. Si yo leo ese texto, está impresionante. Dice de adentro, de afuera, de los falsos hermanos, de los fariseos, del alcalde, de todos. ¿Saben lo que Jesús dijo? Dice, miren esto, señores, qué interesante. Qué gráfico, esa es la palabra. Miren a Jesús. Jesús era un especialista pintando imágenes. Jesús hablaba y tú veías la película, no te hacía falta el cine. Jesús dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Viste la imagen? ¿Viste la ovejita? ¿Y viste a los lobos con los dientes afuera? ¿No has visto esa escena que alguien creó con inteligencia artificial donde está Jesús? Esta es la posición exacta. Jesús está con la oveja aquí en la mano y está así. Y lo que tiene aquí detrás es una jauría de lobos tratando de coger a la oveja. Déjame decirte, no importa cuán fiero es el ataque del lobo. La Biblia dice, si te sometes a Dios, tú puedes vencer al enemigo. O sea, el plan de la redención, todas estas cosas se escribieron como una amonestación para que no durmamos, como dice el apóstol Pablo. Pero tú estás predestinado para vencer. Vencer en tu trabajo, vencer en tu familia, vencer. Y hay problemas que parece que no tienen solución. En esta semana hablé con alguien y me decía, no pude más. Y yo le dije, esa no es una opción. No pude más, no se escribe en la Biblia. Porque Dios ha prometido que tú puedes más. Porque el poder viene de poder. El poder viene de Dios. Si tú no pudiste más, es porque dejaste de pelear, dejaste de perseverar, dejaste de luchar. Y siempre me viene a la mente la historia de los 300 de Gedeón. ¿No le viene a la mente? Dice, cansados pero peleando. Decía así. Dice, los persiguieron un ejército, como decía la Biblia. Dice, echaron en fuga a ejércitos, así dice Hebreos, pero dice, de los cuales el mundo no era digno. Y el apóstol Pablo dice, hemos llegado a ser espectáculo. El universo está en expectativa de cómo una raza caída puede apoderarse del poder de Dios y llegar a tener victoria en su vida. Y ser como Daniel, y ser como José, en medio de los problemas, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, en medio de las justificaciones, porque justificaciones hay muchas. Me cansé, él era así, ella era así, no me esto, no me lo otro. Brother, Dios no te llamó a recibir servicio, Dios te llamó a sufrir por causa de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de los Corintios capítulo 7. Versículo 5. Dice el apóstol Pablo, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo,
sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló en la venida de Tito. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23. Usted quiere tomar una vida como ejemplo, tome la vida del apóstol Pablo. 11, 23 al 27. Dice allí: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. La lista no se acaba. Y yo honestamente estaba esperando ahora cuando se acaba. Dice Pablo, hemos llegado a ser la escoria del mundo. Y tiene sentido. Tiene sentido porque el diablo, que era el príncipe de este mundo, pero todavía está coleteando, se puede arrastrar a unas cuantas estrellas más. Y lo va a hacer hasta que llegue el tiempo del fin. Quiero leerte algo que no es cristiano. Hay una parte que no está muy centrada en la Biblia. Pero quiero leerlo porque lo que está tratando de decir no es específicamente sobre el diablo, sino un concepto. Así que no se asombren cuando llegue esa parte, por favor. Escuchen el centro del mensaje. Dice: no te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémolo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, llama de vida. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Y esta es la parte que yo decía, pero tengo que decirla porque si no, no rima. Procede como Dios, que nunca llora, como diciendo, no te quejes, es lo que está tratando de decir. O como el diablo que no reza. Bueno, sabemos que el diablo no reza. O como el rodeval, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Y ahora miren esta escena gráfica: que muerda y vocifere. Escuchen, que muerda y vocifere, ya rodando en el polvo tu cabeza. ¿Entendieron la imagen? Fíjense en una serpiente. Te le corta la cabeza a la serpiente, si le mete el dedo en la boca, lo envenena. La ilustración dice, aplicándolo a la vida cristiana: te cansaste, te fatigaste, te cortaron la cabeza, quiere decir te moriste, que tu cabeza aún rodando, o sea que la lucha, que tu deseo de continuar luchando sea así, aún con el último aliento de tu vida, que tu cabeza muerta y vocifere. Y ese vocifere es: esa es la actitud que deberíamos tener como cristianos. No amainar el plumaje como el pavo. Cualquier bulla, cualquier cosita nos molesta, nos hiere. Tenemos el nivel de sensibilidad. Las rayitas de la sensibilidad las tenemos altísimas. Porque no tenemos en nuestra mente a quien tenemos que tener. Porque no tenemos nuestros ojos donde tienen que estar. Quiero decirte, no te canses, no te rindas. Jesús está viniendo muy pronto. Someterte a Dios. Resiste al diablo. En Apocalipsis, Jesús dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Al que venciere,
quiere decir, escribe. Esto que te estoy diciendo es verdad. Hay personas que van a vencer. Seguramente van a ser pocos. Pero la decisión es tuya. No esperes al día final. No esperes al día final. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. Jesús te dice: no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, allí estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará.
que todas las cosas que hacemos en este lugar tienen un propósito. Un solo propósito. Amén. Salvarte. Amén. Todo lo que hacemos en este lugar tiene un solo propósito: hacernos reaccionar, hacernos despertar, para hacernos entender que hoy, no mañana, hoy es el día en que tengo que renovar el pacto que hice con Dios. A cada momento, a cada segundo. Y no dejarnos distraer por tantas, pero tantas cosas. Déjame decir que hay engaños para todos. Engaños en nombre de lo bueno, engaños en nombre de lo malo, engaños en nombre del equilibrio. El enemigo tiene un engaño para cada uno de nosotros, porque él conoce, como dice el pastor Cuyón, él tiene un laboratorio donde tiene tu vida ahí. Desde que eres un niño te está estudiando, analizando cuáles son tus debilidades, qué fue lo que tu papá sembró en ti, qué fue lo que tu mamá te hizo, qué fue lo que aprendiste de tu tío, de tu primo, de alguien que admirabas y respetabas. Él te está estudiando. Y a veces eso parece una situación desesperada. Pero yo quiero decirte, la promesa es que tú puedes vencer. Porque Dios, que es más poderoso, trajo a la luz, nos trajo a nosotros a la luz del Evangelio y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo te quiero preguntar, ¿te gustaría decirle, Señor, yo quiero tomar la decisión? Amén. Señor, yo quiero en esta mañana, en esta tarde, Amén. rendirte todo mi corazón. Hay cosas que no te he entregado hasta ahora, pero yo quiero entregarte eso también. Te invito a ponerte en pie.